No, no sé. Aquí lo cuidamos. Bueno, en ausencia de Pari, me toca estar un ratito aquí con ustedes, moderando por lo menos la primera parte del evento. Vamos a dar inicio, la doctora también tiene que salir y poder cubrir el programa, por lo menos en su primera parte, que tenemos varias cosas ahí pendientes. Entonces, vamos a darle la palabra a la doctora Giovanna Valenti, que nos va a hablar sobre el seguimiento a egresados. Ella es profesora e investigadora a tiempo completo de la UAM Xochimilco y de Francia. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Hablé hace varios meses con la directora, la maestra Julieta Valle, y dije que están teniendo una serie de eventos, reuniones por motivo del aniversario de la y entonces me pidió si podía acompañarnos y por supuesto acepté con mucho gusto venir aquí a conversar con ustedes. Básicamente de lo que yo voy a hablar es en primer lugar una contextualización de la importancia de la educación superior, los beneficios individuales y para la sociedad, la centralidad de la calidad de la formación, qué se sabe sobre la relación de educación superior y el mercado laboral, algunas condiciones laborales, ocupación, calidad del empleo, qué se sabe ante un mundo de trabajo cambiante y con nuevas necesidades de desempeños profesionales y laborales de los egresados, insistiendo mucho en la importancia que tiene hablar sobre buscar explicaciones de estos fenómenos que todos hablamos actualmente. Ya todos decimos que las ocupaciones de hoy, dentro de 25 años ya la mitad habrán desaparecido y habrá otras, pero en realidad lo importante es un poco también conocer desde los egresados primero qué está pasando actualmente y por supuesto sí pensar en una perspectiva. En ese sentido voy a plantear un modelo que elaboramos hace varios años justamente para tratar de responder a estas preguntas que por supuesto son muy importantes para las instituciones de educación superior, yo creo que también para el mismo mundo del trabajo, y en ese sentido voy a ligarlo con los estudios de egresados y voy a terminar con algunas conclusiones. Entonces, básicamente lo que... ¿Me puedes pasar? La idea... La idea es ¿por qué es importante la educación? Bueno, lo que sí sabemos actualmente con mucha certeza es que las sociedades que tienen mayor dinamismo y que han resuelto mejor algunas de las problemáticas, no todas por supuesto, son las que usan el conocimiento. Esa es una cuestión muy importante. Y bueno, sabemos también que la educación superior en este sentido pues es un espacio donde hay una transmisión de conocimiento que tiene un carácter más profesionalizado, que está un poco, digamos, que está más procesado, codificado, etcétera, y que está ligado fundamentalmente con el mundo del
trabajo, porque bueno, eso no lo podemos eludir, porque gran parte de los que llegan a nuestras aulas, a las sesiones de educación superior, la expectativa que tienen es formarse, por supuesto, digamos, seguirse formando, pero también tienen una perspectiva de incorporarse al mundo del trabajo. Y en ese sentido, el mundo del trabajo, digamos, está lleno de actividades que se desempeñan, de competencias que se necesitan y que se ofrecen. También sabemos que en los espacios del mundo del trabajo es muy importante las capacidades que se tienen tanto a nivel individual como a nivel grupal para la identificación y para la solución de problemas, y también esto está ligado con cómo se están desarrollando las profesiones, es decir, tenemos profesiones ya muy consolidadas o más clásicas, por decirlo de alguna manera, que son la medicina, la ingeniería civil, la misma física, y tenemos disciplinas que si bien tienen una tradición, como es el caso de la antropología, y no es tanto el caso de la sociología, pero estoy pensando en las ciencias sociales, la antropología tiene más tradición, la sociología es una disciplina más reciente, pero evidentemente hay un desarrollo como profesión de la sociología o de la antropología o de la abogacía, es decir, los abogados de formación jurídica. Y bueno, también interesa porque lamentablemente vivimos, no sé si lamentable o bien, o no tan lamentable, vivimos en un mundo en el cual bueno, hay salarios, condiciones laborales, etcétera, y hay expectativas de los individuos de tener un bienestar de su vida. Entonces, bueno, eso es fundamental también para conocerlo y para que también estemos pendientes y tengamos una visión de qué está pasando en estos espacios del mundo del trabajo. Y bueno, la idea fundamental es que sabemos que hay algo que se sabe y que si bien hay varios que dicen que estamos formando en las universidades a jóvenes para que sean taxistas, creo que eso a veces no representa del todo la realidad. Y lo que sí sabemos es que, y es muy claro, hay una relación directa entre escolaridad y ingresos. Eso se sabe, el nivel educativo está correlacionado negativamente con el desempleo y positivamente con la tasa de ocupación, como si quieres pasar a la siguiente, ahí está la correlación. Con base, lo hicimos con los datos de la ENOE, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 2015. Y bueno, entonces esto nos demuestra que el nivel educativo continúa siendo un factor de valoración social, y que evidentemente los estudios siguen siendo y son un filtro para el acceso a trabajos más calificados, y bueno, esto tiene que ver mucho también con los espacios. En el caso del sector público, por ejemplo, también tiene mucho peso la antigüedad. En el caso del sector social y el sector privado tiene más peso los estudios profesionales. Y bueno, pero digamos, este es algo que se sabe y que tenemos que conocer, y que bueno, evidentemente los jóvenes llegan a nuestras instituciones, porque si bien las universidades
no son solo para jóvenes, ya existe todo el concepto de educación a lo largo de la vida, que es muy importante y que hay que tomarlo en cuenta, y que es otro fenómeno que existe y que por supuesto tenemos que incorporar en nuestra discusión y en nuestra reflexión sobre las instituciones de educación superior y su funcionamiento. Lo que sí sabemos es que, digamos, la gran mayoría son jóvenes. Por lo tanto, lo que también tenemos es que la educación entonces está asociada a un mayor bienestar, se advierten diferencias, por supuesto, si uno continúa analizando la ENOE, lo que ve es que hay diferencias por áreas de conocimiento, por ejemplo, el campo de estudio de las ingenierías, en promedio los ingresos y las condiciones laborales son más altas que para la administración y las ciencias sociales, pero bueno, la idea sobre todo es que la educación superior sigue siendo un factor de movilidad y también de desarrollo, transmisión de conocimientos más especializados y desarrollo de habilidades. Y bueno, también un espacio donde los jóvenes también adquieren elementos muy importantes de argumentación que por supuesto no son indispensables para los espacios del mundo del trabajo, pero son indispensables en el mundo político. En la vida política, quien no tiene capacidad de argumentación, evidentemente tiene más limitaciones para, digamos, debatir, discutir, etc. Identificar problemas que no son estrictamente del mundo del trabajo, sino problemáticas que tenemos en la ciudad, en nuestra localidad, etc. Entonces, bueno, yo creo que, digamos, en ese sentido, ya sea desde una perspectiva más económica y más ligada a la economía neoclásica, como desde una perspectiva más de teoría social, evidentemente hay un elemento que es central, que es el desarrollo de la capacidad de argumentación y de la identificación más compleja de las problemáticas. Entre más y mejor formados estén los individuos en la sociedad, por supuesto, eso contribuirá a una sociedad que esté más informada, que esté, digamos, y que tenga más capacidades para debatir para empezar con estoy pensando en la delegación del Tlalpan, con los diputados y los funcionarios, para debatir en determinados espacios que no son estrictamente los laborales, aunque yo sí pongo mucho énfasis en lo laboral. Aquí. Entonces, lo que fundamentalmente estoy diciéndoles es que evidentemente esta conexión entre la educación en general, pero muy particularmente la educación superior o la educación media superior, cuando hay estas vertientes más de escuelas técnicas, pues hay una liga inevitable y muy estrecha con el mundo del trabajo. Y bueno, hay muchas teorías que dan cuenta de esto, el enfoque neoclásico que mencioné, por supuesto hay enfoques críticos a la teoría del capital humano, concretamente yo diría el Bourdieu es el más representativo, porque justamente él, digamos, de lo que se ocupó fue de demostrar, porque lo demostró, como a pesar de que las personas, los individuos van a la universidad, en el famoso libro Technobility, sigue habiendo una estratificación importante, porque obviamente las élites
no van a las universidades, sino van a las escuelas normales superiores en Francia. Pero bueno, de todas maneras, lo que tenemos es que de diversas maneras se ha analizado, con teorías más generales, como las que les acabo de mencionar, y con teorías más intermedias, como es el caso de la teoría de segmentación del mercado de trabajo, todo el enfoque que viene del análisis a través de las competencias. Y bueno, este es un debate inacabado y, por supuesto, digamos, es muy difícil que podamos cerrar los círculos, porque evidentemente nuestro mundo es un mundo muy cambiante. Entonces, lo que de todas maneras no podemos soslayar o dejar de lado es que a mayor educación, mayor desarrollo, de manera muy general, muy general, a mayor educación, mayor democracia, a mayor educación, mayor innovación social, porque evidentemente pensemos en todos los elementos que tienen que ver con el tratamiento de poblaciones que ahora están siendo, digamos, muy importantes por la longevidad, por toda una serie de cosas. Por ejemplo, los adultos mayores. Evidentemente es todo un fenómeno que hay que analizar, pero obviamente que tiene una repercusión específica con el hecho de condiciones de bienestar social, pero que requiere, digamos, capacidades de innovación, porque no hay una tradición, digamos, pública, ¿sí?, del tratamiento de estas poblaciones. Hay más una tradición, o existe en la tradición social, la familia que se hace cargo. Antes nos moríamos primero, entonces no se tenía que hacer mucho cargo de nosotros, pero bueno, ahora pasa que hay longevidad y las familias se tienen que hacer cargo, pero resulta que las familias tienen limitantes y entonces se convierte en un problema público, no es solo un problema de la familia, un problema privado. Yo creo que eso, ya no estoy poniendo este ejemplo, pero si nosotros hacemos un recorrido, la verdad que hay elementos muy importantes. Pensemos en el fenómeno de la migración. El fenómeno de la migración ya no es un problema de la relación México-Estados Unidos, es un problema mundial. Si uno, digamos, yo acabo de estar ahora en una estancia en Europa, es una problemática, pero no es solo la problemática. Estuve en Italia, no es solo la problemática de Italia, es una problemática mundial, que tampoco nos hemos ni siquiera esforzado por entender bien, mucho menos por, digamos, tomar acciones mucho más integradoras de estas poblaciones o de solución de sus lugares de salida. Entonces, en realidad es una problemática mundial y la verdad que creo que no sé, digamos, tampoco he leído de manera muy sistemática los estudios de migración, pero me parece que habría que hacer un análisis muy sistemático y pensar además en perspectivas de identificación de problemas dentro de esta problemática y de mirada hacia adelante, porque digamos es algo que, digamos, está tomando además visos de una cuestión muy poco humanitaria, por más que ahora les den lo que está pasando ahora en México, Centroamérica, por más que bien que se les da agua y no sé si realmente es un problema, digamos, humanitario. Entonces, a mí me parece que todos estos elementos hay que reflexionarlos también en esta relación, porque, digamos, es en los espacios de educación superior donde hay más capacidad de reflexión sobre esto, de identificación y de enseñanza, de identificación de problemas para atender, digamos, las problemáticas específicas a las cuales se enfrentan nuestros egresados. Sí. Y bueno, esto nos lleva entonces justamente a el tema de
calidad y pertinencia, que es algo que venimos discutiendo desde hace mucho tiempo, digamos, la calidad desde los años 90 está dentro de la agenda de educación superior, nadie todos nos vivimos digamos, y estuvimos hoy estamos todavía permeados por el tema de la calidad. Desde hace digamos, ya más de una década, varios colegas lo que planteamos es que la calidad no era solo un asunto de requerimientos y de cumplir con requisitos, sino que había que ir mucho más allá de esto. Y bueno, ahora está empezándose a hablar de algo que se planteó hace varias décadas, que es la pertinencia de la formación. Y bueno, digamos, estos elementos, bueno, tienen que ver justamente, hay un desarrollo mundial del conocimiento, ustedes lo viven, aquí en la ENA, hay, digamos, fundamentalmente, vamos hacia la producción de conocimiento interdisciplinario, hay desarrollos tecnológicos que realmente nos están facilitando, digamos, incluso actividades de investigación y también de formación, y estos además desarrollos tecnológicos y estos conocimientos evidentemente también está impactando el perfil de los profesionales, porque no podemos seguir en la misma ruta de lo que enseñábamos hace 30 años. Hay elementos que obviamente hay que mantener y que hay que, digamos, incluso perfeccionar y ver, digamos, cómo los conectamos justamente con los nuevos elementos que están surgiendo. Bueno, y esto nos lleva a otro fenómeno, que es la vigencia comparativa de nuestros planes y programas de estudio, porque, digamos, justamente nosotros estamos formando profesionistas, las escuelas de ciencias sociales, en general la universidad también busca dar una orientación social, pero digamos que hay elementos que no podemos eludir. La formación que ofrecemos tiene que tener pertinencia profesional, pertinencia científico-técnica y pertinencia social. Digamos que son las 3 P, que son, digamos, yo diría que integrándolas en un plan de estudio, ¿no? Eso es lo que mejora la calidad, no los requisitos que pusieron. Obviamente, se cumplen algunos de esos requisitos, se eleva la probabilidad de que los colegas podamos discutir de manera más constructiva, pero bueno, eso es un elemento muy importante. Y bueno, otro elemento es los rasgos del funcionamiento de la organización académica, porque bueno, ese es fundamental también. Entonces, ante estos elementos, lo que fundamentalmente tenemos es esta relación entre la educación superior y el mundo del trabajo, pues, donde hay, digamos, como 3 ejes. El eje de la oferta, si quieren, o de la calidad, que tiene que ver con las licenciaturas, los posgrados que ofrecemos, las acreditaciones, la investigación evaluativa que hacemos las instituciones de educación superior o que hace la investigación educativa, la investigación básica y aplicada que se produce en los espacios de centros de investigación, la actualización de los perfiles de formación y la atención de estos elementos que tienen que ver con lo que le llaman competencias, pero que en realidad es
conocimiento actualizado y capacidades y habilidades. Y bueno, el mundo del trabajo evidentemente tiene determinados elementos que son, bueno, la contratación de los profesionales, se enfrenta a muchos retos el mundo del trabajo, no solo productivos, sino ya planteaba yo sociales, retos de innovación social, no solo debemos pensar en la innovación tecnológica, sino en la innovación social, que es fundamental para salir adelante en estos momentos, además, donde estamos inmersos en diversas problemáticas, que algunas de las cuales están conectadas, cambios en los perfiles, obviamente, y las competencias y las exigencias, y también la satisfacción que tienen nuestros egresados en este caso. Bueno, hay puentes en ese sentido. Por supuesto hay colegios profesionales, ahí esos son espacios de reflexión, sobre todo yo diría desde la perspectiva más profesionalizante. Hay, digamos, academias que tienen que ver mucho con la actividad científico-técnica, hay, por ejemplo, servicio social, que también, debe de retroalimentar a nuestros programas de formación. Y bueno, hay muchos puentes, menciono algunos, pero hay muchos. Entonces, digamos, lo que ante estos elementos, yo lo que un poco trato de, estoy tratando de posicionar, porque es importante el estudio de egresados, pero digamos, estoy haciendo una reflexión más completa, más porque realmente no es nada más saber si trabajan, no trabajan, y cuánto ganan, porque, digamos, creo que eso es muy pobre, digamos, en términos de lo que las instituciones pueden hacer, y además de lo que, digamos, es importante que se sepa y sobre lo que hay que reflexionar. Entonces, bueno, tenemos evidentemente información, sabemos patrones ocupacionales, por ejemplo, según carreras, obviamente hay estudios, por ejemplo, el mercado laboral de los profesionistas en México, la NUYE ya lleva dos momentos de haberlo hecho. Sabemos, por ejemplo, que hay profesiones que están más encaminadas a que los egresados sean profesionales más independientes, como la arquitectura. Hay otras en donde son profesionales que trabajan más directamente empleados. Tenemos, fíjense, profesiones muy orientadas a la ocupación en la educación. Cuando no continúan la maestría, el doctorado y ahora el postdoctorado, los jóvenes se insertan mucho en la educación. En la educación media superior y sobre todo en la educación media superior. Con la reforma educativa se había cambiado también un poco esto para la educación básica, porque se acuerdan que o sea, se cambió, ahora no sé qué vaya a pasar, pero lo que pasó es que como los profesores daban, o sea, quien estaba interesado en ingresar a la educación básica daba el examen de ingreso, entonces podía ser un biólogo, ¿sí? Siempre y cuando demostrara sus capacidades didácticas, ¿no? Y bueno, pero bueno, yo lo que sí lo tengo muy bien ubicado es en la educación media. Ahí sí está muy bien ubicado, que están biólogos, químicos, sociólogos, antropólogos, historiadores, etc. Bueno, y luego, bueno, tenemos diferencias importantes entre, ya les mencioné, entre campos de conocimiento, ingresos entre campos de conocimiento. Y bueno, la idea entonces es
y les voy a mostrar este cuadro un poco para que vean. Es educación, artes y humanidades, ciencias sociales, antropología está en ciencias sociales, lo incluimos en ciencias sociales, y luego diseño, arquitectura y diseño, ingeniería y comunicación y tecnología, y salud, astronomía. Bueno, entonces lo que vemos fundamentalmente es que hay sí ciertas diferencias. Evidentemente son digamos las de arquitectura y ingeniería, las áreas y ciencias sociales las que tienen más altos directivos. ¿Por qué? Aquí no es porque nuestros antropólogos, nuestros sociólogos, egresados y politólogos se conviertan en altos directivos, sino que desgraciadamente ANUYES junta ciencias sociales con administración, y por eso saltamos a altos directivos. Pero sí, digamos, por ejemplo, en educación, artes y humanidades, hay una carga importante, por ejemplo, hacia profesionistas, hacia profesionales, ya sea en el sector público o libre profesión. Vean cómo también hay ciencias sociales y arquitectura y diseño tienen que ver mucho con técnicos, o sea, profesiones muy intermedias. Bueno, estos son los elementos que, digamos, yo podría decir, o sea, aquí más que mostrarlas, digamos, específicamente cada una de las diferencias, lo que me interesa es que hay diferencias. Es decir, por campos de conocimiento hay destinos ocupacionales bastante diferenciados. Y por lo tanto es importante tomarlo en cuenta. Tomarlo en cuenta. O sea, aquí lo importante es cuánta información tenemos, no, digamos, si a partir de esta información ahora vamos a hacer todo para cambiarlo, sino cuánta información tenemos sobre esto. Y bueno, lo que también hicimos fue un análisis sobre calidad de empleo de los profesionales. Por ejemplo, alta calidad es altos ingresos y que tiene todas las prestaciones y contratos, porque hay muchísimos profesionales, si uno analiza la ENOE, que no tienen ni siquiera contrato. Y luego hay calidad media, que al menos tienen 2 de los 3 factores, y baja calidad, que es solo uno de los 3 factores. Entonces, digamos, lo que encontramos es que en el alto, bueno, se ubica, fíjense, más educación, artes y humanidades. Y esto tiene que ver con los profesores, porque educación son todos los están todos los profesores. Y obviamente, aunque no tengan un ingreso tan alto, lo que sí tienen es todas las prestaciones, porque están contratados sobre todo en educación pública, y ahí te dan contrato, o sea, y te dan prestaciones. Entonces, bueno, estos son elementos de nuevo, digamos, indicativos. Aquí lo importante es tomar a esto de manera indicativa. Y por otro lado, yo aquí lo que hice es, ¿me puedes pasar al siguiente? Así lo que hice es, a ver, si nosotros tomamos la ENOE, nosotros vamos a saber esto, ¿sí? Y que, digamos, no vamos a saber, fíjense, y ahorita lo vamos a ver, si tomamos a la ENOE, pues vamos a saber sobre condiciones laborales, a cuántas horas trabajan, la tasa de ocupación y desocupación, el sector económico en el que están, el tipo de establecimiento que es, si es grande, chico, mediano. Ahora, si en cambio nosotros hacemos, digamos, nos miramos hacia los estudios de egresado, bueno, por supuesto vamos a saber condiciones laborales. Pero también vamos a saber algo que es importante, que es la movilidad, porque dentro del estudio de egresados nosotros podemos incluir una línea de tiempo.
entonces también podemos saber, digamos, conocer la movilidad, cosa que es mucho más difícil en el NOE, porque el NOE no te permite seguir a los. Hay una encuesta, hay solo una encuesta que permite seguimiento ahora. Ay, pues no me acuerdo, la hicieron el INE, creo que el INE. Y es sobre los profesionales en la Ciudad de México, en el área metropolitana. Y esa sí te permite porque lo siguen en México. Pero bueno, lo que sí te permite el estudio de egresados es este seguimiento, bueno, tasas de ocupación, desocupación, los motivos de la desocupación, porque a lo mejor, digamos, es que no quería trabajar, esto de si realmente está estudiando, que eso, por ejemplo, los puedes tomar como desocupados cuando en realidad están continuando sus estudios. Y hay otros elementos que mientras en la encuesta tradicional tenemos el sector económico y la ocupación o cargo, acá tenemos la actividad las actividades que desarrolla, que esas son importantísimas, saber qué actividades están desarrollando, a qué exigencias se enfrentan, porque a veces nosotros estamos pensando que no, hombre, qué barbaridad, no los estamos formando para nada, y resulta que finalmente pues sí están enfrentando bien las exigencias. Les pongo un ejemplo. Cuando hicimos el estudio de la UAM, tomamos las 3 unidades, Xochimilco, ahora somos la unidad estrella, pero éramos la unidad patito. Y entonces, obviamente, Iztapalapa, los científicos. Tú estuviste en Iztapalapa, ¿no? Entonces ustedes eran la crema de la. ¿Cómo que eran? Azcapotzalco eran los duros, los ingenieros, ¿no? Y nosotros éramos pues los muy volcados a la sociedad, pero ahí. Resulta que una de las exigencias es el trabajo en equipo, y el sistema modular, desde que entran hasta que salen, promueve mucho el trabajo en equipo. Y entonces esa fue justamente una exigencia que justamente los de la UAM Xochimilco decían: yo sí estuve preparado para eso. Entonces, bueno, esos son elementos que yo creo que son importantes recuperar. Y bueno, la otra, y aquí es la opinión sobre la formación recibida, porque, digamos, el que mejor sabe qué le exige y qué le dieron, en qué lo capacitaron, lo habilitaron, le dieron por qué, es el egresado. Lo demás es también un poco especulativo. Aquí sí tenemos, tenemos una fuente directa de información, por decirlo de alguna manera. Y bueno, entonces, en esta perspectiva, ya voy planteando, es que nos vamos a esta cuestión. Bueno, el mundo es cambiante, siempre hay nuevas necesidades de formación, y aquí pongo un poco la imagen del forastero de Schutz, en donde fundamentalmente la idea también que está detrás de la formación, retomando no solo esta importancia de información que nos da, es un poco cuáles son las nuevas necesidades de formación. Y la idea, retomo aquí el estudio de las competencias, o el enfoque de las competencias, que es si tiene conocimientos suficientes, o bien si hay esta desconexión entre la formación profesional a través del conocimiento y el desarrollo de habilidades y de capacidades para la identificación del problema. Entonces, esta desvinculación de la que se habla es así como que el estudiante en este mundo, digamos, que va, digamos, sin haber recibido esta conexión
con un mundo cambiante y con nuevas exigencias. Entonces, justamente esta idea, creo que los estudios de egresados permiten avanzar en esta conexión. Lo que se está discutiendo mucho ahora es esta transición entre la educación superior y el mundo del trabajo, el mundo, donde fundamentalmente lo que se está planteando es esta capacidad de identificación de problemas y de propuestas de solución. Digamos que es lo del trabajo en equipo, lo de identificación de problemas, lo de las capacidades para plantear soluciones, están siendo nuevas exigencias. Esas sí están muy identificadas. Entonces, eso nos habla, digamos, eso ha llevado a la crítica de la educación superior desvinculada del mundo del trabajo. La idea está del egresado como un forastero o el estudiante, pero en realidad, digamos, creo que sí es algo sobre lo que hay que reflexionar y sobre lo que los estudios de egresados nos pueden dar muchos elementos. Y aquí planteo el modelo del que les hablaba antes, en el sentido de que el estudio de egresados, si es solo un estudio de egresados, digamos, con todas las virtudes que les he dicho que tiene, de todas maneras no nos da una visión. Hay varios elementos que hay que incorporar. Es un estudio de opinión de especialistas, es decir, digamos, los especialistas, o sea, por ejemplo, los que están diciendo, no, es que ya van a cambiar, bueno, ¿con base en qué lo dices? A lo mejor eso pasa en Alemania, en la parte, en una región específica, pero a lo mejor no pasa en otras regiones, o qué va a pasar en otras regiones. Por ejemplo, yo diría, Portugal ahora está siendo un país de recepción muy importante de adultos mayores, porque como la vida en Portugal es mucho más barata que en Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, y Portugal tiene un clima aceptable, hay muchísimos, pero ya hay colonias de europeos que se están yendo. Bueno, esto va a implicar nuevas exigencias para los portugueses, y bueno, evidentemente es parte del mundo cambiante, no es solo el mundo tecnológico el que nos va a hacer que los robots, etcétera, que por supuesto eso va a pasar, pero también hay otros elementos que van a cambiar. Entonces, bueno, estos son estos estudios de opinión de especialistas, estos estudios de opinión de empleadores y de los nuevos requerimientos actuales y de los perfiles de formación, y obviamente un análisis de la organización académica. Entonces, con esta contextualización, lo que yo les diría es, básicamente, ¿qué nos ofrece el estudio de egresados? Bueno, el estudio de egresados lo que ofrece fundamentalmente es, bueno, primero, digamos, información directa y pero vinculada, porque obviamente servicios escolares de la ENE y de todas las universidades tienen información sociofamiliar de los estudiantes, pero eso se usa muy poco, muy poco, ¿sí? Entonces, digamos, si nosotros lo vemos de una manera más integral, bueno, pues esto es más, ya ni les tenemos que preguntar, esa la jalamos, si tenemos un buen desarrollador de software. La otra es los ritmos de inserción al mundo del trabajo, porque hay estudiantes que no trabajan, hay otros que trabajan parcialmente, hay otros que trabajan en tiempo completo. O sea, estos elementos son importantes también para saber. La otra es, bueno, ya los clásicos, participación, ingresos, movilidad, la ubicación en el mercado laboral, exigencias, la satisfacción en el trabajo, porque también es importante saber qué tan satisfechos se sienten ellos, porque es muy importante. Si nosotros, por ejemplo, era bien interesante, los ingenieros de la UAM estaban muy satisfechos con la parte obviamente económica,
el trabajo, pero no estaban tan satisfechos con la capacidad de desarrollar ideas propias y de, digamos, visualizar problemas sociales. Digamos, si tú los sensibilizas en eso y entran a espacios absolutamente insensibles, obviamente puede ser que diga, a mí me interesa la gana y se acabó, pero también hay elementos. Bueno, esas son, digamos, como recuperaciones que son muy importantes de hacer, la continuación de estudios, la formación de redes. El mundo actualmente se mueve en redes, entonces es muy importante la formación de redes, los mecanismos de vinculaciones, cómo se enteraron, cómo ingresaron, qué les pidieron. Y otro elemento que a mí me parece fundamental, que es la opinión sobre la formación, que es lo que les decíamos antes y ustedes estuvieron de acuerdo. Hay que saber qué dicen ellos a la luz de esta incorporación, también qué tan satisfechos están con la institución, con la carrera y bueno, evidentemente esto nosotros podemos cerrar el círculo y esta información, además de dársela a los CIES, o quiénes son los que, a COPAES, que ahora viene a certificar y todo eso, que es para lo que lo usaron, increíble. ¿Cuánto dijimos, verdad, Esteban, de lo de estudios de egresados y eso? A lo que terminó es que lo incorporaron, pero saber, ¿tiene usted estudios de egresados? ¿Sí o no? Ah, sí lo tiene. Entonces, ¿cuántos están ocupados? Que es bueno, dices, bueno, sigue la lógica de los requisitos, pero bueno. Y bueno, entonces, para seguir un poco sobre el tema, es que muestran entonces estas investigaciones de los egresados, que por ejemplo, hay muchos egresados que se enfrentan a exigencias de ejercer capacidades de integración, ¿sí? Digamos, de habilidades con conocimiento. Esa es una exigencia que está, digamos, que plantean. Se enfrentan a exigencias de habilidades intelectivas, pero operativas también. O sea, a ver, tú piensas, pero lo que piensas, lo operas, ¿cómo lo operas? Y mucha orientación hacia problemas. Y bueno, hacen actividades de coordinación, de dirección o de jefe de proyecto o de eso. Entonces, bueno, también es importante darle ciertas capacidades de gestión, porque sí lo hacen. O sea, a los profesionales les toca también a una proporción importante. Y bueno, y yo continúo, traigo a colación el estudio de egresados de la UAM, sigue, por favor, y lo que por ejemplo, que les decía, solo 1/3 de los egresados de la UAM respondió que tenía satisfacción en articular su formación al ejercicio profesional y poder realizar ideas propias. Y bueno, aquí, digamos, pues obviamente hay que hacernos preguntas. Uno es un problema del mundo del trabajo o es un problema de que nosotros no le desarrollamos las capacidades necesarias para eso? Y bueno, aquí voy a citar un trabajo que hizo una estudiante del doctor Ansi Celis de la UAM Xochimilco, que dirigí la tesis, que hizo un trabajo muy interesante sobre competencias y tomó el de competencias estadísticas. Y entonces tomó 3 carreras: física, medicina y sociología. Y bueno, las 3 carreras son principalmente lo que encontró, fíjense, es que la formación en general está muy orientada a desarrollarles habilidades muy mecanizadas, sin sentido. Eso es, o sea, a ver, eso para nosotros es un golpe bajo, pero golpe bajo, autogolpe bajo, porque la verdad que, digamos, en la UAM, en las carreras, digamos, que no los estemos formando en habilidades, pero bueno, digamos que
el sentido de lo que es la formación estadística, que es una formación técnica, pero que es muy importante. Entonces, bueno. Y en realidad lo que fundamentalmente he planteado es que hay una falta de desarrollo de habilidades que conecten los conocimientos y las habilidades, comprendiendo el sentido pero fíjense, el sentido en el desempeño profesional, porque lo que dijeron los egresados es que ellos, digamos los ejercicios, a veces que los hacían y dicen, bueno, es para encontrar tal resultado, pero no estaba conectado con las actividades profesionales, y por lo tanto eso es fundamental. Esto es muy importante, yo creo que eso hay que, digamos, tomarlo en cuenta. Es una tesis de doctorado y como tal seguramente no la van a leer nadie, porque así pasa, pero creo que es un elemento que digamos que tenemos que incorporar en nuestra reflexión. Y por lo tanto es qué tanto les estamos dando, digamos, conocimientos, o estamos viendo que son aprendizajes diferidos o descontextualizados. Y yo creo que eso es muy importante. Pasa menos en las ciencias sociales, pero de todas maneras, créanme que pasa. Y, por ejemplo, era medicina, sociología y física. Donde menos pasaba es donde menos pasa es en medicina, porque ahí sí los conecta, porque además medicina, acuérdense que tienen este paso por los hospitales, y ahí, bueno, entonces ahí esta actividad, esta espiral que va y luego regresa y luego va y luego regresa, que es fundamental en la formación profesional. Y bueno, la medicina lo tiene y otras profesiones no lo tenemos. Nosotros, por ejemplo, ¿qué tanto, no para que sean nuestros ayudantes en las investigaciones, pero qué tanto los incorporamos en lo que fundamental, lo que ellos van a hacer, y cómo además eso se lo conectamos con una identificación de problemáticas, porque eso es lo que hacemos en investigación. Entonces, no, evidentemente no ponerlo